qué operación debemos hacer. Ok. Ya sabemos qué operación debemos hacer. Ahora veamos cuál es el formato del input. Entonces el input nos dice que cada línea representa las n cartas que va, o sea, cada línea es como el caso, ¿cierto? Entonces en cada caso la única entrada que vamos a tener es un número que nos va a representar ese n y ese n pues van a ser las n cartas que estarán en el mazo o que conformarán el mazo. Entonces por ejemplo aquí tenemos 7. Entonces sabemos que el mazo va a estar conformado con la carta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos 19, entonces en este caso vamos a tener un mazo de 19 cartas, empezando con el 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta 19. ¿Listo? Y el output es básicamente lo que les estaba mostrando, es hacer este proceso e ir concatenando o ir agregando esa carta que en cada acción vamos a ir removiendo el mazo, irla poniendo aquí. Entonces imprimimos discarded cards, o sea, como cartas descartadas, y vamos agregándole las cartas que hemos ido sacando del mazo. Y bueno, como ya vimos, hacemos esta operación hasta que nos quede una sola carta en el mazo y esa última carta la imprimimos solita, así. ¿Listo? Entonces miren que esto es un caso, este es otro caso y así sucesivamente tenemos 4 casos, tenemos 4 entradas y vamos a tener en el input un 0 como una señal de parada, como para decir ya no vamos a hacer más casos de prueba. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a la solución. Esta solución, pues sabemos que se puede hacer de muchas maneras, pero pues como el tema era pilas, entonces intentamos que la solución saliera con pilas. ¿Listo? Digo con colas, pilas y colas. Estos dos problemas que están aquí son de pilas y colas. Bueno, entonces veamos, nosotros ya sabemos, alguien escribió por el chat. Listo. Bueno, nosotros ya sabemos que vamos a tener una secuencia de cartas, ¿cierto? Y también sabemos que esa secuencia de cartas las podemos almacenar en forma de una lista. Entonces supongamos que nosotros tenemos esta listica aquí y con sus respectivos, bueno, separadores. Entonces supongamos que cada, cada celdita pues vendría siendo una carta, ¿cierto? Y pues sabemos que esto tiene pinta. Bueno, esto lo podemos ver ahora. Entonces sabemos que aquí iría, digamos, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es rellenar como tal esta lista. Pero si nosotros volvemos al enunciado, podemos ver una particularidad. Oye, este no es, perdón. Podemos ver una particularidad, que es que cada vez que nosotros hacemos esta operación, la segunda, como tal, el segundo paso que debemos hacer es remover el nuevo top y ponerlo al final de la lista. Entonces, cuando nosotros hacemos eso es muy semejante al comportamiento que se ve en las colas, ¿cierto? Como tal, vos cuando vas a meter un nuevo elemento, no importa de dónde viene, cuando vas a meter un nuevo elemento a una fila, pues lo metes al final, o sea, lo vas a ir encolando. ¿Listo? Entonces, eh, la estructura ideal para esto es una cola. Entonces, bueno, lo primero es que nosotros debemos hacer es leer como tal el número n, que va a ser el número de cartas a ingresar, ¿listo? Entonces supongamos que aquí ingresamos 8 cartas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras que n sea diferente de 0, porque sabemos que cuando entre un 0 significa que ya no hay más casos de prueba y debemos parar la ejecución del programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero vamos a rellenar la lista, o vamos a rellenar la cola, ¿listo? Entonces vamos a agregar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Cómo? Pues un simple for que inicie en ceros hasta n, pero cuando, bueno, le sumamos un 1 a la i porque pues sabemos que las cartas no inician en ceros, sino en 1. Entonces, igual también podríamos haberlo hecho aquí inicializando la i en 1. Entonces, una vez
rellenado este mazo, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crear como el formato de salida para la primera línea. Las cartas descartadas, ¿listo? Y siguiente paso es que vamos a hacer la operación. Entonces, ¿la operación en qué consiste? Lo primero que nosotros vamos a hacer es retirar una carta, la carta que está en la parte superior de esto. Entonces, como podemos ver, sería el 1. ¿Listo? Vamos a retirarla. Entonces, bueno, algo que no les expliqué es esta instanciación de una cola. ¿Por qué se hace así? Porque aquí no tenemos new, queue, integer, y en vez de eso tenemos un linked list. Pues básicamente, como nosotros vimos, por debajo las colas están implementadas sobre linked list y no hay una clase en Java que directamente se comporte como una cola. Pero aquí estamos estamos instanciando desde la interfaz queue, y cuando nosotros instanciamos desde la interfaz queue y la inicializamos, es como decirle, vea, yo voy a tener una cola, pero por debajo usted puede utilizar una lista enlazada. Y pues esta linked list ya viene siendo una clase como tal. Entonces es lo mismo, tiene el mismo comportamiento. De pronto los métodos cambian. Por ejemplo, para encolar no es queue, sino add. Y para desencolar no es the queue, sino pull. ¿Listo? Pero es igual, se comporta de la misma manera. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? En cualquier cosa me interrumpen y de una aclaramos dudas. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la operación. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es un ciclo que me vaya como tal desapilando, bueno, no desapilando, como tal removiendo cartas de esa cola hasta que ya no queden, hasta que solo quede una carta. ¿Listo? Pero se preguntarán por qué estamos aquí pues entrando al ciclo mientras que hayan más de 2 cartas en el mazo. Bueno, eso ya lo veremos. Primero miremos la operación clave en este problema. Lo primero que nosotros debemos hacer es descartar, es como tal remover la carta que está en el top, ¿cierto? Entonces vamos a remover ese 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues al formato de salida, que es un string, vamos a irle concatenando ese numerito de la carta que está en el top en ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos? Como q.pull, que es básicamente equivalente a q.desencolar o en q, o de q, y de una vez le vamos a concatenar esta comita. ¿Por qué? Pues porque el formato aquí pues es importante y tenemos que concatenar una coma y después un espacio. ¿Listo? Una vez nosotros ya removimos ese 1, supongamos que ese 1 ya no está aquí, ya ese 1 se trasladó aquí a una lista, en este caso es un string, muy parecido, ya está aquí, ¿cierto? Y ahora el nuevo top es este 2, de aquí. Y entonces, como sabemos que cada vez que nosotros desencolemos un numerito, lo que necesitamos hacer es el que estaba por debajo de él, o el que ahora es el nuevo top, tiene que irse al final como tal de la cola, ¿listo? Entonces, pues lo hacemos. Entonces, le decimos la cola por punto add, es equivalente a enqueue o encole. Entonces le decimos que me encole la cola.pull. O sea, es básicamente nosotros sacar el nuevo top de aquí y metérselo de una vez a la cola. ¿Listo? ¿Sí, clara esta operación? De Camilo, lo que está en la mitad de la pantalla nos está yendo del todo. Ok, dame un segundo. Creo que es lo del zoom. Bueno, ¿me confirman? ¿Ya se ve Listo, todo? perfecto. Listo. Entonces, básicamente, muchachos, esto es todo lo que tenemos que hacer en el problema. Esto es lo clave. Esta operación les quedó clara. Primero desencolamos y removemos lo que estaba en la parte de arriba y lo vamos a ir metiendo o concatenando en un string de salida. Y lo que quedó después de eso va a ser va a ser lo que vamos a trasladar desde la parte superior del mazo hasta la parte inferior. O sea, desde la cabeza de la cola
hasta hasta el final de la cola. Entonces, ¿les quedó claro? Si entendimos eso, ya el resto sale por inercia. Camilo, creo que tienes un errorcito, porque fíjate que estás desencolando en la primera línea, entonces esa carta que estaba ahí ya no va a estar. Es como si estuvieras desencolando dos veces. Sí, es que hay que desencolar dos veces, mira. El problema lo que dice es que tenés que hacer dos cosas a la vez. La primera es remover la carta que está en la parte superior, ¿cierto? Del mazo. Tenemos un mazo, digamos que este es el mazo, no se ve muy bien, pero en la parte superior está el 1, el 2, el 3. Entonces vos removes esa carta, la sacás del mazo, ya no va a estar en el Ah, ok, mazo, ya. y luego la que está Listo, por listo. debajo o sea, la que ya está en la parte superior, porque vos quitas una carta y por debajo hay una, esa que quedó por debajo tenés que mandarla al fondo. O sea, aquí al bottom, que es básicamente como la parte inferior del mazo. Entonces, por eso nosotros debemos desencolar una vez para remover la carta que está en la parte de arriba del mazo y una segunda vez para trasladar la que estaba debajo de la que removimos al fondo. Ahora ya, ¿todo claro? Todo perfecto. Listo. Bueno, entonces, si a todos les quedó claro y si no, pues me pueden interrumpir o por el chat. También estoy viendo el chat ahí. Entonces, prosigamos. Ahora miremos por qué nosotros necesitamos no ir hasta como tal, o sea, por qué nosotros hacemos este proceso hasta mientras que tengamos más de dos cartas en el mazo y no una, como lo habíamos visto. Pues básicamente porque en la última operación pues no deberíamos concatenar esto. Es solamente una cuestión de presentación para que el juez lo acepte. Porque si lo dejáramos igual como está, pues nos pondría una coma y un espacio aquí al final y pues no es la idea. Debe ser exacto. Entonces, la última, como tal, la última carta que vamos a desencolar la vamos a hacer por fuera. ¿Cómo? Pues llegamos, digamos que nos quedaron estas dos últimas cartas en el mazo, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo primero es que desencolamos y metemos, digamos, este 7 que estaba en el top, lo metemos al final pues de este formato. Y ya no vamos a concatenarle una coma. ¿Sí ven? Ya aquí ya no hay ya no hay una comita. Eso ya, ¿por qué? Pues porque ya es la última y ya no debería ir más coma. Y ya, básicamente es eso. El siguiente paso es imprimir ese formato de salida. Entonces imprimimos discarded cards. Y el segundo paso, o la otra output que está esperando el juez, es básicamente, es básicamente la carta que quedó pues en el mazo. Entonces digamos que es un solo dígito, bueno, es un solo número que representa la carta que quedó ahí como residuo después de que nosotros hicimos esa operación repetitivamente. Entonces, literal la imprimimos así, concatenamos el numerito que quedó en el fondo, o pues la única carta que quedó en el mazo. Y el siguiente paso, pues es simplemente leer la siguiente línea a ver si hay más casos o si ya terminamos los casos. Entonces, pues vamos a probarla. Vamos a probar esta solución. Entonces, veamos. Nosotros sabemos que debe entrar 7 y esta tiene que ser la salida para 7. Entonces veamos. Vamos a darle run aquí. Y vamos a poner 7. Y listo. Entonces tenemos que cartas descartadas del mazo o las que removimos es 1, 3, 5, 7, 4 y 2. 1, 3, 5, 7, 4 y 2. Y la que quedó sobrando en el mazo es 6. Entonces, pues tiene sentido porque, pues básicamente porque nosotros teníamos, vamos a ver si lo podemos hacer rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo. Entonces lo que primero hacemos es eliminar este de 1 y eso se pasa a la lista de cartas descartadas. Entonces lo voy a poner por aquí.
coma. Luego este 2 también se elimina de aquí y se pone en el fondo. Entonces aquí va a estar el 2. ¿Listo? Entonces ahora volvemos a hacer la operación. Entonces eliminamos el 3, se pasa aquí a las cartas descartadas y este 4 se traslada, por así decirlo, al fondo del mazo. Entonces aquí tenemos un 4. Perfecto. Entonces ahora eliminamos ese 5, se descarta 5. Perfecto, ese 6 pasa al fondo. Entonces aquí ponemos el 6. Ahora aquí también se descartó, bueno, se removió, entonces ahora vamos a remover este 7, vamos a descartarla. Listo, ahora el top es el 2, ese top se tiene que pasar al fondo, entonces ponemos el 2 aquí, me quedé sin espacio. Ahora tenemos un mazo, lo voy a reescribir aquí, entonces tenemos un mazo de 4, 6 y 2, ¿cierto? Listo, entonces digamos, este 4 se remueve, entonces se descarta la carta, entonces se pone aquí. Luego este 6 que estaba por debajo del 4 pasa a ser la parte, la movemos a la parte inferior del mazo, entonces se mueve y se pone aquí. Y ahora cogemos y esto también se descarta, que es el top, entonces ponemos aquí y ya no podemos descartar más y así nosotros movamos esto al fondo, pues él ya es como el fondo del mazo, entonces no podemos hacer esa operación y ahí termina con la carta, pues la carta como tal, la que quedó solita en el mazo fue 6, efectivamente, y pues esta secuencia pues es igual a esta secuencia, ¿sí ven? Y así para todos los problemas, entonces vamos a ver si funciona para todos los casos. Entonces nosotros tenemos aquí un 19, un 10, un 6 y un 0. Entonces 19, tenemos un 10, 6 y 0. 10, 6 y 0. Y se terminó el programa. Y si nosotros nos ponemos a comparar esto con esto, pues tendríamos, en teoría tendríamos la misma salida. Bueno, no se puede ver muy bien, pero tenemos la misma salida, efectivamente para todas. Bien, bien. Bueno, eso sería todo con este problema, muchachos. No está tan complicado. ¿Todos lo entendieron? ¿O tienen alguna duda de cómo se hizo? ¿Todo claro? Bueno, Sara, qué bien, qué bien. Listo, entonces, bueno, no siendo más. Bueno, recuerden que estos problemas, bueno, estas propuestas a solución se las dejamos en la carpeta compartida de Drive, en la carpeta de soluciones, si no estoy mal. Ahí al finalizar la clase la subimos. ¿Listo? Ahora veamos el próximo problema. Veamos. Set bad sequence. Listo, entonces este problema es interesante. Bueno, ya sabemos que este se resolvió con colas. Ahora, bueno, como adelantándonos, o sea, este problema se resuelve con stacks y vamos a ver cómo vamos a usar eso de stacks para resolver. Listo, entonces pues aquí nos hablan de una situación hipotética, bueno, donde Petya tiene una fiesta, bueno, no, le regalan algo de cumpleaños y es como una secuencia de paréntesis, ¿listo? Entonces, ella necesita hacer varias cosas con esa secuencia de paréntesis, porque pues le gusta que las cosas estén bien hechas, ¿no? Entonces, sus amigos, algunos les dieron una secuencia de paréntesis bien y otras mal. Entonces, ¿en qué consiste una secuencia de paréntesis bien o que es correcta? Bueno, hay varios casos. El primer caso es que si la secuencia está vacía, o sea que no tiene paréntesis, está bien, good, todo good. El segundo caso es que cada paréntesis que abre tiene su paréntesis que cierra, ¿cierto? Y el tercer caso es que, bueno, dado ya, esto ya es como concatenación de subsecuencias, entonces si nosotros tenemos una secuencia correcta de paréntesis que abren con paréntesis que cierran, no hay ninguna inconsistencia, pues dos de ese tipo de secuencias pueden estar unidas y van a seguir siendo correctas. Y pues básicamente, bueno, y también tenemos como tal una posibilidad de arreglarlos, la cual es que si nosotros tenemos una secuencia de paréntesis mal,
solo vamos a poder arreglarlo de una forma, la cual es coger uno de esos paréntesis que está en una posición errónea y moverlo a cualquier otra posición de la secuencia. Si vos puedes hacer esa operación, o sea, solamente con mover un paréntesis se arregló todo, bien. Pero si tenés que mover más de un paréntesis, digamos dos paréntesis para arreglar la secuencia, pues ya no es posible. O sea, es como si no pudieses arreglarla, es como si ella no lo aceptara. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un par de ejemplos. Entonces miren que esta secuencia de paréntesis está perfecta. Es muy parecido a, bueno, literal es lo mismo que una secuencia de paréntesis correcta en matemáticas, en ecuaciones y eso. Entonces miren que aquí tenemos un paréntesis que cierra, vamos a darles un poquito de suma a esto. Aquí tenemos un paréntesis que abre, luego otro que abre y este que lo cierra de una vez. Aquí abre otro paréntesis, pero a su vez este lo cierra, bien. Y este del final cierra este del principio, ¿listo? Aquí tenemos uno que lo abre y uno que lo cierra, estamos bien. Aquí tenemos uno que lo abre, bueno, uno que lo cierra y uno que lo abre, aquí ya F no está bien. Aquí tenemos eh, uno que lo abre, otro que lo cierra, pero miren que este está sobrando. O sea, este ya no tiene más que cerrar. ¿Listo? Entonces, la idea es ayudarla pues a ver qué se puede arreglar y qué no. ¿Listo? Y pues que cuáles están correctos. Bueno, entonces veamos. La primera línea contiene el número n, que es básicamente el número de paréntesis que nos van a ingresar. ¿Listo? Y la segunda línea pues ya es en sí la secuencia de paréntesis. ¿Listo? Entonces el output tenemos que decir si la secuencia es correcta o si se puede arreglar moviendo un solo paréntesis como máximo. Si no se puede, pues imprimimos no. ¿Listo? Entonces miren que, bueno, aquí creo que hay una inconsistencia ya con el enunciado, porque, por ejemplo, aquí nos decían que esto estaba mal, ¿no? Pero aquí ya nos dicen que esto estaba bien. Pero sabemos que nos debemos guiar por esta porque básicamente moviendo un solo paréntesis, digamos que movimos este de aquí y lo pusimos al final, pues ya la secuencia se arregló, ¿no? Entonces, pues creo que este es un error de redacción ya como tal de el creador del enunciado, ¿cierto, Juan? No, Camilo, no es un error, sino que fíjate que en la parte de abajo imprime sí si la secuencia es correcta después de haberlo movido. Ajá. Ah, ok, ok, Entonces, sí. Y en entonces cambio, pero, esto aquí todavía no se ha movido, pero ya se sabe que esta secuencia exacto. está incorrecta. Entonces, esto puede Ajá, arreglarse o no puede arreglarse. En este caso, pues sí se podría arreglar, pero en este momento todavía la secuencia no es correcta. exacto. Pero te dice que no son correctas en ese punto. Exacto, exacto. Tienes toda la razón. Listo. Entonces miren que aquí tenemos tres paréntesis. Nos ingresa este que abre, este que cierra a este de aquí, pero miren que nos quedó sobrando un paréntesis. Y pues así nosotros movamos esto a cualquier sitio, pues nos va a quedar sobrando un paréntesis, entonces pues no se va a poder arreglar. Aquí ya de por sí ya está correcta, uno que abre y uno que cierra. Y aquí tenemos 10 paréntesis, uno que cierra, que cierra, que cierra y todos que abren. Entonces aquí nosotros recuerden que solo podemos mover a lo sumo un paréntesis, ¿cierto? Entonces, así movamos cualquiera de estos a otra posición, siempre nos va a quedar sobrando más paréntesis. Entonces, tampoco se puede arreglar. ¿Listo? Y pues, bueno, no siendo más, vamos a ver la propuesta de solución para este caso. Bueno, voy a abrir por aquí este para rayar, por si hace falta. Y aquí está la solución. Listo. El primer paso es, bueno, nosotros sabemos que para que una secuencia esté correcta, cada paréntesis que abre tiene que tener su paréntesis que cierra y viceversa, ¿no? Entonces, si tenemos 10 paréntesis que abren, vamos a necesitar otros 10 paréntesis que cierren, por lo menos, o sea, es, es por lo menos, bueno, es necesario que hayan ese número de paréntesis más no suficiente para que la secuencia esté correcta. Pero nosotros sabemos que si necesitamos la misma cantidad de paréntesis izquierdos y que paréntesis derechos o que abren y que cierren,
sabemos que también por así decirlo, la cantidad total de paréntesis en general tiene que ser par, ¿no? Porque pues para nosotros al dividirlo, pues debemos tener la misma cantidad de paréntesis que abren y paréntesis que cierran, ¿cierto? Entonces, podemos empezar por ahí. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos que una secuencia es, pues, por lo pronto es probablemente correcta? Pues la primera condición que tiene que cumplir es que el número de paréntesis sea par, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, lo primero es que vamos a leer el número de paréntesis y lo segundo es que vamos a traernos como un array, bueno, vamos a crear un array y ahí en ese array vamos a ir metiendo todos los paréntesis. Entonces, como siempre, tenemos un escáner y con ese escáner vamos a leer la cadena y de una vez la separamos por caracteres. Y en cada carácter, pues sabemos que va a venir un paréntesis que vamos a ir metiendo aquí en este arreglo. ¿Listo? Bueno, entonces, como ya lo vimos primero, lo primero es para que una secuencia sea probablemente válida, es que el número de paréntesis sea par. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues fácilmente con el módulo. Entonces, dimos n módulo 2 y si el residuo es 0, o sea que si la división entre 2 es exacta, pues sabemos que por lo pronto está cumpliendo la primera condición, ¿cierto? Si no, de una vez nos vamos a else, imprimimos no. Bueno, yo creo que no voy a necesitar esto. Imprimimos no, entonces pues no es válido, porque si vos tenés tres paréntesis como lo vimos aquí, así vos movas lo que quieras, pues siempre va a quedar sobrando o faltando uno, ¿no? Entonces, si es impar la secuencia, imprimimos no de una vez y descartamos eso. Bueno, una vez pues verificada esa primera condición, entonces vamos a utilizar un stack. Entonces así declaramos un stack en Java, fácil, stack character stack. Entonces vamos a ir almacenando caracteres, entonces que vamos a ir sacando a su vez de aquí este arreglo de caracteres. Listo. Entonces, bueno, lo primero es traernos dos contadores para contar los paréntesis que abren y a su vez también los paréntesis que cierran. En este momento tenemos 0 paréntesis que abren y 0 que cierran, ¿cierto? ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es recorrer ese arreglo de paréntesis con un for súper sencillo. Vamos a ir desde 0 hasta n. Aquí también podríamos ir desde 0 hasta el arreglo de ese punto lel. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Lo primero es verificar la posición en la que estamos parados, pues qué tipo de paréntesis es, ¿cierto? Entonces verificamos. Si la posición donde estamos parados en el arreglo es el arreglo, bueno, es el paréntesis que abre, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a sumarle 1 a los paréntesis que abren, ¿cierto? Entonces, a los paréntesis de la izquierda, pues ya no va a ser 0, sino 1. Y vamos al stack, recuerden que el stack es este de aquí. Y a este stack vamos a meter ese paréntesis que cierra. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener un paréntesis. En este momento el stack está con una sola posición. ¿Y qué pasa si no es un paréntesis de estos, sino que es un paréntesis que cierra o un paréntesis derecho? Pues básicamente nos vamos aquí a aumentar este contador de paréntesis derechos. Y el siguiente paso es decir, bueno, si el stack no está vacío, o sea que si hay paréntesis ahí, entonces vamos a como tal a desapilar ese paréntesis que está en la parte superior, ¿no? ¿Por qué? Pues porque recordemos que a cada paréntesis que abre le corresponde un paréntesis que cierra. Entonces es como, listo, entonces yo encontré este paréntesis de aquí, entonces yo sé que estos dos ya están correctos. Bueno, parcialmente correctos por lo pronto. Entonces, este stack, por así decirlo, lo que me va a almacenar son los paréntesis que no tienen su parejita. Entonces puede que aquí todavía hayan muchos paréntesis, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a ir sacando las parejitas con los paréntesis que cierran, que nos vamos encontrando, y vamos a ir sacando los paréntesis que abren de la parte superior del stack. Y así vamos a ir vaciando la cola.
digo, vaciando la pila, ¿listo? Entonces, si nosotros encontramos la parejita, pues lo sacamos de aquí. Y ya quedaríamos con un stack de 2 paréntesis solamente. ¿Listo? Entonces, sigamos. Bueno, una vez nosotros hacemos eso, lo vamos a hacer repetidas veces hasta que, pues básicamente hasta que se nos acabe el arreglo, ¿no? Hasta que se nos acabe la secuencia que leímos al principio. Cuando lleguemos al final de la secuencia tiene que pasar dos cosas. Lo primero que necesitamos es que el stack de aquí esté vacío. ¿Listo? Si el stack de aquí está vacío, significa que todos los paréntesis que abrían, que encontramos, que abren a su vez, les encontramos también su parejita. O sea que todos están emparejados y pues por lo pronto no hay como tal, por así decirlo, pues no hay ninguno que esté sobrando. ¿Listo? Bueno, entonces, pero eso no es suficiente para decir que eso está bien. Entonces, nosotros lo primero que debemos verificar es si la cantidad de paréntesis que abren es igual a la cantidad de paréntesis que cierran. ¿Por qué? Pues porque, como ya lo vimos antes, nosotros necesitamos que cada paréntesis que abre tenga su paréntesis que lo cierre, y si tenemos 10 que abren, tiene que haber 10 que cierren. O sea, así sea n paréntesis derechos, bueno, izquierdos, tiene que haber la misma cantidad en los paréntesis derechos. O sea, estos dos tienen que ser iguales. ¿Listo? Y a su vez, la pila tiene que estar vacía o la pila tiene que estar en 1. ¿Por qué en 1? Básicamente porque con esta verificación de aquí, lo que hacemos es garantizar, este no es el problema, qué pena. Lo que hacemos es garantizar que nosotros podemos mover ese único paréntesis a cualquier posición, no nos importa allá la posición a la cual debemos moverlo, solamente saber que si nosotros movemos ese paréntesis a alguna posición, se va a poder arreglar la secuencia. ¿Listo? Entonces, basta con que el paréntesis, el stack donde íbamos metiendo nuestros paréntesis derechos esté vacío o le quede sobrando uno. ¿Listo? Porque si le queda sobrando uno, pero a su vez hay la misma cantidad de izquierdos que de derechos, pues sabemos que ese que quedó sobrando lo vamos a poder sacar de ese stack y vamos a poderlo ubicar en una posición en la secuencia en la cual va a tener correspondencia con otro paréntesis. O sea que con esto garantizamos que se cumpla la condición de que cada uno esté ubicado de tal forma que que exista un paréntesis que abre y otro paréntesis que cierra, o que todos tienen, o que hay la misma cantidad de paréntesis que abren y que cierran, pero uno no está en el lugar correcto. Entonces, que ese uno se pueda mover. ¿Ya? Entonces, con esto cumplimos como tal todo lo que nos permite hacer el enunciado y imprimimos sí. Si esto no se puede, imprimimos no. Y ya. No sé, de pronto lo entendieron. ¿Entendieron pues la estrategia? ¿Les quedó claro, muchachos? Ahí estoy por el chat. Cualquier cosa. O no sé, quieren que les repita algo, me confirman. O no sé, Juan quiere agregar algo, una observación. No, Camilo, pues no tengo ninguna observación aquí presente en este momento. Bueno, entonces pues vamos a probarlo, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo. Y vamos a traernos los casos que nos daban aquí. Bueno, entonces por ejemplo aquí tenemos dos, uno que abre y uno que cierra, entonces ponemos dos, uno que abre y uno que cierra. Y aquí vemos que sí se puede porque, bueno, literal, movemos este al final y ya está, ya se arregló. Aquí tenemos, bueno, pongamos uno difícil, este 10, y me voy a copiar de una vez esta cadena. Entonces, 10, y me voy a copiar esta cadena, y pues sabemos que debe imprimir no. Listo. Y también pues podemos, este obviamente se puede. Y este 3, vamos a ver. Entonces sabemos que tenemos tres paréntesis de esta forma.
¿Qué pasó? Ah, no puse el 3, qué pena. Tenemos 3 paréntesis de esta forma. Y pues no, bueno, básicamente porque pues el número de paréntesis no es par. Y pues ya con eso se descarta y ni siquiera entra aquí. Ya sabemos que de una se pues imprimimos no. Y ya, eso sería todo con este problema. Este también los vamos a dejar en la carpeta compartida. Y creo que ya podemos pasar al siguiente. ¿Cierto, Juan? Sí, ya. Ya Listo, podemos pasar entonces al otro. voy a dejar de compartir y los dejo con Juan. Dame un segundito. Ya comparto. Listo. Listo, aquí está. Este problema se llama Christmas Spruce. Spruce es como brote de árbol, algo así, no sé mal. Y lo que nos mencionan aquí es que nosotros nos dan un árbol con raíz. ¿Qué es un árbol con raíz? Es un árbol como nosotros lo veníamos definiendo. Un árbol con raíz. Tiene aquí, entonces está la raíz. Vamos a llamarle R. Y tiene sus hijos, que pueden ser más de 2 en este caso. Y esos tienen sus hijos. Tienen sus hijos y así. Y que nos definen acá que un brote o un spruce es un spruce o un árbol es un brote siempre que para cada nodo que no sea una hoja tenga 3 o más hijos. Eso quiere decir que si por ejemplo tengo la raíz que tiene 3 hijos, entonces eso sería un brote. Si por ejemplo este tuviera un hijo acá, ya no sería un brote. ¿Por qué? Si miramos pues, desde la raíz sabemos que es un nodo interno porque no es un nodo hoja. Entonces es el nodo especial que se llama raíz. Tiene 3 hijos. Tiene un hijo hoja, tiene 2 hijos hoja, pero el tercer hijo ya no es una hoja, sino que es otro nodo interno. Entonces, por eso esa es una de las condiciones por la cual no lo compro. Además, este nodo que tenemos aquí tiene solamente un hijo hoja, no tiene más hijos, entonces ya con eso sabemos que eso no es un brote. Pero como lo teníamos antes, sí. Ya que el único nodo interno que hay, que es la raíz, tiene 3 hijos que son hojas. Entonces esa es la esencia del problema. Entonces a nosotros nos pasan un árbol con un formato que ya les menciono y nos piden determinar si ese árbol que nos está pasando es un brote o no. Entonces, ¿cómo nos están dando la entrada? Partimos con un número n que nos dicen que es el número de vértices o la terminología que usamos la sesión pasada, nodos. Entonces, eso es un nodo, un vértice, eso es otro, eso es otro, eso es otro. Me lo relaciona con una flechita. Listo. Y la siguiente es n-1 líneas. Van a contener números enteros que nos van a indicar cuál nodo es padre de cuál. Entonces, nosotros partimos con una certeza de que tenemos la raíz. Entonces, esta raíz la vamos a llamar nodo número 1. Y que además tenemos por seguro otros 2 nodos, que va a ser el nodo 2 y el nodo 3. Aquí 2, aquí 3. Listo. Entonces, voy a partir eso aquí. Esto nos va a decir, a partir del nodo 2, quién tiene como padre. Es decir, a ver. Vamos a hacer una. Ya. La primera línea que es esta, vamos a ponerle aquí con 1. Esta es la segunda, esta es la tercera. Esta va a ser la línea. Pero esta línea no me va a decir que el nodo 1 tiene como padre el nodo 1, sino que nos va a decir que el vértice o nodo número 2 tiene como padre al 1, que el vértice o nodo número 3 tiene como padre al nodo 1
y que el vértice número 4 tiene como padre al nodo 1. Entonces, representando esto como un árbol, sería así. Perdón ahí los dibujos, de esta forma. Y como esta forma es la misma forma que tenemos acá a la izquierda, entonces sabemos que es un brote. Listo. Entonces bueno, voy a dejarlo como está. Y solo la segunda entrada dice que tenemos 7 vértices. Nuevamente empezamos con lo mismo, o sea que partimos de este árbol. Luego nos dicen que el nodo 5 tiene como par el nodo 2. Nodo 5, 6 y 7 también. Entonces que tenemos esto así, este sería el nodo 5, este sería el nodo 6, este sería el nodo 7. ¿Y este por qué no es un brote? Porque este nodo 1 tiene solamente 2 hijos hoja. Y para que sea un brote, todos los nodos internos tienen que tener al menos 3 hijos hoja. 3 hijos hoja. Entonces, por esa razón imprime no. En el último caso, en vez de tener este árbol, tendríamos que aparte hasta el nodo 4 es todo igual. Luego nos dicen que el nodo 5 tiene como par también al nodo 1. Voy a poner 5 por acá. Y que los nodos 6, 7 y 8 tienen como padre el nodo 3. Entonces nos diagrama de esta forma. Nos damos cuenta que efectivamente es un brote. ¿Por qué? Porque este nodo interno tiene 3 hojas. Listo. Y este otro nodo interno también tiene 3 hojas. Es perfecto. Entonces el árbol es un brote. Entonces eso es lo que nos está pasando a nosotros. Y para poder nosotros verificar que esto efectivamente es un brote, nosotros tenemos que recorrer cada uno de los nodos, verificar si es una hoja o no, y si no es una hoja, entonces verificar cuántos hijos hoja tiene para cada uno de estos nodos. Entonces ese es como el esquema base de la solución. Listo. Entonces ahora paso como tal la solución. Voy a borrar. Listo. Esto es un poco más grande. No. Listo, como siempre empezamos con el escáner. Luego extraemos la variable n, que va a ser el número de vértices o nodos que tenemos. Y también yo definí una clase nodo que me va a guardar quién es el padre y me va a guardar una lista de todos los hijos. Únicamente esto. Bueno, no necesitamos una clase de árbol ni nada. Únicamente con eso es suficiente para poder solucionar lo que nos piden. Luego defino un arreglo de vértices que tenga tamaño n+1. ¿Por qué lo defino como n+1? Para no usar el 0, no tener que hacer una corrección adicional para poder tratar los índices como nos está bajando, porque nosotros nos pasan los índices como desde 1 y no desde 0. Entonces, para evitarnos ese problema, simplemente defino el arreglo de un tamaño 1 mayor al número de vértices para usarlo desde 1 hasta de la posición 1 hasta la posición en n. Luego, como ya sé cuántos vértices tengo, entonces inicializo cada posición del arreglo desde 1 hasta n con un nodo nuevo. En este momento no tiene hijo, no tiene padre, simplemente que está ahí por facilidad. Y el nodo 0 y la posición 0 no tiene nada, precisamente porque ya hemos dicho que esa posición no la vamos a usar. Entonces, un arreglo de objetos, en este caso serían nodos, que todavía no se le ha asignado un objeto como tal, tiene nulo por defecto. Entonces, precisamente por eso se hace esa inicialización. Luego, ahora sí le demos las siguientes n-1 líneas que nos van a decir quién es el padre de quién. Entonces, como habíamos mencionado, la primera línea nos va a decir cuál es el padre del vértice número 2. La segunda línea nos va a decir cuál es el padre del vértice número 3 y así. Entonces, el padre de la posición i+1, porque estamos viendo el vértice que tenga una posición 1 más que la línea que estamos leyendo.
Entonces le asignamos el valor que hemos leído a partir de la entrada que nos han pasado, que va a ser el índice, o quieren verlo como la identificación del padre. Entonces el vértice en la posición I+1, su padre, va a ser el vértice en la posición que veríamos diciendo que era el padre. Y como tenemos tanto la relación de hijo a padre como de padre a hijo, entonces el padre va a tener como hijos este vértice. Entonces obtenemos el array list de hijos que tiene y le añadimos este vértice. Listo. Entonces ya tenemos ahí toda la información que necesitamos por ahora. Y ahora ya pasamos a montar la lógica. Entonces primero vamos a asumir que el árbol es un brote y luego tenemos que evidentemente verificar que sí lo sea. Lo primero que hacemos es definimos un ciclo for, el cual va a ser para recorrer todos los vértices. Como hay n vértices, recorremos el arreglo de 1 hasta n y además ignoramos el 0 porque dijimos que no iríamos a incluir. Y además ese for se va a hacer mientras tengamos por certeza de que efectivamente es un brote. Si ya algo pasa acá adentro que me dice que no es un brote, entonces ya sabemos que tenemos que salir de aquí y no es necesario seguir haciendo nada en la parte de adentro. Listo. Luego, para cada uno de los nodos tenemos que verificar si es una hoja o si es un nodo interno. Entonces, nosotros sabemos que si ese nodo no tiene más de 0 hijos, o sea, es decir, uno o más hijos, tiene que ser un nodo interno, no puede ser una hoja, porque una hoja tiene la característica de que no tiene hijos. Entonces, si ese nodo es una hoja, entonces no lo tenemos en cuenta porque solamente vamos a realizar nodos internos. Entonces ahora verificamos que como ya sabemos que es un nodo interno, tiene que tener por seguro, para que se cumpla la propiedad de que es un brote, de que tenga 3 o más hijos. Porque si tiene 2 o menos, es imposible que se cumpla la propiedad de que tenga 3 hijos hoja, precisamente porque no tiene ese mínimo número de hijos. Si ya tiene ese número o más, tenemos que verificar cada uno para mirar si efectivamente hay al menos 3 que sean hoja. Entonces lo que hacemos es recorrer todos sus hijos, que lo definimos aquí en una ArrayList, que ya lo tuvimos. Vamos a obtener ese hijo como tal. Tenemos el hijo en la posición J. Y además llevamos una variable que se llama leafCount, que va a tener una cuenta de cuántos nodos hojas hay. Entonces, siempre y cuando esa cuenta de hojas sea menor a 3, tenemos que seguir verificando. Pero si ya llega a 3, entonces tenemos como certeza de que se cumple la propiedad de que es un brote, para ese caso en particular, y ya simplemente salimos del ciclo. Entonces acá internamente verificamos, en el caso de que pues todavía no se cumpla esa segunda condición, que para que este nodo que estamos analizando, ese hijo que estamos analizando, sea una hoja, entonces tenemos que mirar sus hijos también y comprobar de que el tamaño de ese array sea 0, es decir, que no tenga hijos. Entonces, cuando tenemos esa condición, esa condición segura, entonces aumentamos el número de hojas que tiene el nodo que estamos realizando. Entonces aquí verificamos si la cuenta de hojas es menor a 3, entonces ya sabemos como tal que no es un brote. Entonces como no es un brote, entonces inmediatamente salimos de acá, se cierra el ciclo y llegamos al final. En el final, sin simplemente imprimir sí o no, dependiendo de si es un brote, entonces simplemente analizamos, si le preguntamos si la variable isSpruce es verdadera, y si es verdadera, entonces imprime yes, y si no imprime no. Recordemos que esta es la notación de un condicional reducido. Ya, eso es este problema. ¿Algo más que decir? Creo que no. Entonces, si alguno tiene duda, me la pueden hacer saber en este momento. No sé si todo está claro, pueden escribir por el chat. Y ya. Ok, veo que hay alguien, no, voy a volver a mandar la asistencia. Listo. Entonces ya con eso voy a pasar al siguiente problema. Este ya está. El siguiente problema se llama Verónica Maras y el árbol binario de búsqueda. Entonces esto nos dice que a Verónica se le ocurrió alguna idea
para poder numerar las posiciones del árbol. Es como numerar las posiciones de un reloj, pero pues ahora una estructura que ya no es un reloj, sino un árbol. Entonces nos dice que en el... Gracias. Listo, prosigue. Listo. Entonces en cada nivel, empezando por el primero, entonces vamos a partir con nivel 1. Entonces como tenemos un nodo y estamos apenas empezando, entonces definimos ese nodo como nodo 1. Luego el siguiente nodo va a ser el nodo número 2. En el siguiente nivel. Y va hasta el 3. Luego en el siguiente sería 4, 5, 6, 7. Luego en el siguiente sería 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y así hasta donde llegue el árbol. Entonces nos dice que nos van a pasar unos valores que van a ser llamados a sub i, que van a poder ser entre 1 y 10 a la 9, que nos van a representar los valores que están en ese árbol y nos van a pedir a nosotros que determinemos cuáles son los índices de esos nodos. Entonces nos pasan primero un valor n, que va a ser el número de vértices, y luego los valores de cada nodo. Y nos piden que imprimamos en el mismo orden que nos lo pasaron cuál es el índice que representa ese nodo. Lo mismo aquí. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Entonces en el primer ejemplo tenemos que nos pasan 4 nodos, 5, 3, 6 y 2. Si empezamos insertando en 5, 5 viene a ser nuestra raíz. Luego el 3 se inserta a la izquierda del 5, el 6 a la derecha del 5 y el 2 a la izquierda del 5 y a la izquierda del 3. Y de acuerdo con lo que he mencionado, entonces la raíz sabemos que es 1. Vamos al siguiente nivel. Entonces ya ese es el nodo 2, ese es el 3, ese es el 4. Y en este otro caso que tenemos 1, 2 y 3, primero insertamos la raíz que es 1. Ahí está. Ya. La raíz que es 1, luego el 2 se inserta a la derecha del 1 y va a tener índice 3. ¿Por qué? Porque si nosotros nos imaginamos acá y otro, ese tiene el índice 2, entonces ese tiene el índice 3. O sea, eso no nos va a contar como cuál elemento estamos hablando, sino el índice que ocupa. Y nos vamos al siguiente, que es el 3, que se inserta a la derecha del 2, ese va a tener índice 7, porque el que está más hacia la derecha en este caso. Viendo aquí sería este mismo. Aquí. Listo. Entonces, este es el problema. Y aquí también nos hace una aclaración, que es como una pequeña ayuda, que los índices se pueden definir partiendo del primero, o partiendo de cualquier nodo, que el índice que está a la izquierda de este va a ser 2 por este índice, que efectivamente lo es, y el índice que está a la derecha de este, por ejemplo, o de cualquier otro nodo, va a ser 2 veces más 1. 2 veces este índice más 1. Entonces miramos aquí. De la izquierda es 2 veces este índice y es 4. De la derecha 2 veces este índice y es 5. Venimos acá. De la izquierda es 2 veces este índice que es 6, efectivamente. Y el de la derecha es 2 veces este índice que es 7. Más 1. 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces esa es como la ayuda que nos dan para hacernos la vida un poco más fácil. Listo, ya con eso en mente, entonces ya pasamos como tal a la solución que les tengo propuesta. La solución que tengo aquí propuesta, además, bueno, otra cosa me voy a aclarar. Estos índices pueden volverse muy grandes, ya que los tamaños que nos vamos viendo, por ejemplo, que vamos todos siempre por este lado creciendo de una manera exponencial, precisamente por la propiedad del árbol. Entonces aquí va a estar el 1, 3 o así. Pues también nos vamos a la izquierda, sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, pues eso crece muy rápido y como nos pueden dar una cantidad de nodos bastante grande, que puede ser hasta 10 a la 5. Entonces los valores son muy grandes. Y aquí nos dicen que tenemos que imprimir los resultados módulo 10 a la 9 más 7. ¿Eso qué significa? Que a lo que sea que nos dé la cuenta, tenemos que sacarle el módulo con 10 a la 9 más 7, que es el residuo de dividir ese número entre esto. Listo. Ahora sí. Ya con estas aclaraciones. Entonces empezamos, como siempre definimos nuestro escáner, recibimos la cantidad de vértices con n, y aquí vamos a hacer uso de la clase BigInteger, debido a ese tamaño tan grande de valores que tenemos, porque cuando lo estaba resolviendo, ni int ni long servían para obtener esos resultados, y además Java tiene un pequeño problema cuando saca el módulo, y es que lo devuelve con punto decimal, lo cual a veces puede ser un poco problemático cuando uno quiere poner la salida.
otras las razones, pero principalmente el tamaño de los números. Entonces, este divisor va a ser precisamente este valor que tenemos aquí, que es 10 a la 9 más 7, que sería un 1 seguido de 9 ceros más 7, que es lo que tenemos aquí. Bueno, un 1 seguido de 9 ceros sería quitar este. Como le sumamos 7, pues simplemente agregamos 7 acá. Y esta L es para representar de que este número que tenemos aquí adentro es un número de tipo long, que es el que tomo como parámetro para poder definir este big integer. Luego definimos un arreglo que se llama addNodes, que va a llevar como un registro de los nodos que se han ido añadiendo. Y también defino un árbol binario de búsqueda que se basa en el que hicimos la sesión pasada. Quité todos los métodos de búsqueda, remover todo eso porque no van a ser usados. También los recorridos, simplemente dejé los métodos de añadir, la raíz y el constructor. Y el nodos lo modifiqué ya para tener el ID, que va a ser como tal el número que nos están pasando, y el índice, que va a ser el índice que tiene ese nodo. Entonces, para no tener que recorrer todo el árbol e ir mirando cada nodo y así de una manera un poco más complicada, lo que simplemente se va haciendo es, a medida que vamos añadiendo este nodo, ir organizando el índice. Aunque igual creo que también se puede hacer de otra forma sin problema. Entonces, lo que modifica acá es que, bueno, lo primero es que vamos a empezar suponiendo de que tiene un índice 1, que sería el caso de que fuera la raíz, que es lo que definimos aquí. Entonces, la raíz se queda como 1. Si no, vamos al método añadir recursivo. No, todavía no es recursividad, sino simplemente el nombre de que es añadir recursivo, que recibe la raíz y el nuevo nodo. Entonces aquí dependiendo de lo que haga, si está a la izquierda, entonces este índice va a ser el índice que tenemos hasta ese momento multiplicado por 2. Aquí como estamos manejando big integer, que no se maneja como un número común y corriente, sino que es una clase, entonces tenemos que usar los métodos de esa clase. Entonces, para multiplicar, en vez de usar el por, tengo que usar un método multiply. Para obtener el valor de un número partiendo de un long, tengo que decirle big integer.value of 2 y lo multiplico por 2. Este es el caso en que este nuevo nodo esté a la izquierda del nodo con el que partimos. En este caso, empezamos con la raíz. Entonces, si está a la izquierda de la raíz, tengo que multiplicarle por 2 al índice que hayamos supuesto al inicio que era 1. Entonces, ahora si entra aquí sería 2. Acá hacemos lo mismo, pero le sumamos 1. Porque estamos moviendo hacia la derecha. Entonces, si por ejemplo estamos añadiendo a la derecha de la raíz, entonces estaríamos con un índice de 3. Listo. Una vez definido acá, lo que se hace es añadir cada número que nos están pasando. Entonces aquí está el scanner.netsInt. Y este método de añadir nos va a retornar el nodo que añadimos para poder guardarlo en el arreglo. El arreglo precisamente está ahí para poder mantener el orden en el que nos pasaron los nodos. Y ya cuando termina de añadirlo, simplemente recorremos el arreglo de nodos añadidos. Obtenemos el índice. Usamos un método módulo que está también en la clase big integer. Sabemos que el índice es un atributo de tipo big integer. Y le pasamos el divisor que ya hemos definido que era este valor de aquí. Y será 9 más 7. Y agregamos un espacio para el formato y simplemente lo imprimimos. Y como nos dicen que tiene que imprimirlo en una sola línea, entonces no ponemos print, sino simplemente print. Al final cerramos el escáner y listo. Esa solución tiene un problema y es que no pasan todos los casos de prueba, no por el hecho de que esté mala, sino porque hay un problema de tiempo. Realmente no sé, no pensé en una manera tan eficiente, pero igual esa solución es válida, solo que es un poco demorada, realmente no sé por qué, seguramente por la manera en que se está representando el árbol, porque nos pueden pasar muchos nodos, se pueden quedarse en un solo lado, entonces si lo miramos así, pues, aumenta la complejidad en tiempo. Entonces esa puede ser una de las razones, pero igual la solución es válida para ese punto. Si ya de pronto alguno de ustedes quiere verla, de pronto quiere echarle un poco, modificarla y mirar cómo optimizarla, también lo puede hacer. Ustedes son libres de usar el código que les pasemos. Y listo.
Eso sería para este punto. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta de pronto? ¿O todo está claro? Listo, entonces como no veo que tienen preguntas, entonces ya pasemos como tal al último tema que vamos a ver, que es más bien realmente como un tema de bonus, por así decirlo. Entonces ya pasemos como tal al tema de hash. Entonces, como para hacer como una pequeña introducción a este tema un poco nuevo que de hecho es bastante útil y de cierta forma es intuitivo, empezamos precisamente con el concepto de diccionarios. Entonces nosotros cuando vamos a mirar un diccionario simplemente lo que nos está haciendo es asociarnos palabras con la definición de esa palabra. Entonces ya cuando lo estamos metiendo un poco más en la hora de la programación y todo eso, entonces nosotros queremos asociar esa palabra o ese objeto o lo que sea realmente con algún valor, con otro objeto. Entonces por aquí en ese ejemplo tenemos asociado un tipo, no sé si sea hamburguesa o de sándwich, bueno, punto una comida con el costo de esa comida. Entonces si nosotros nos reciben que es una hamburguesa vegana, entonces va a decir que tiene este precio, si tiene carne tiene este precio, si es de queso tiene este precio, si es una especialidad tiene este otro precio. Entonces son unas asociaciones de ese objeto a ese objeto. O de la palabra a su definición o de cualquier cosa a cualquier cosa. Entonces el concepto como tal de diccionarios, que es simplemente como un diccionario normal y corriente. Entonces nuevamente ya más a la programación. Todas las implementaciones se llaman tablas hash. Ahora ya explicamos un poco más el concepto de qué es el hashing, el hashcode y todo eso. Y es un tipo distinto de estructura de datos que tiene un comportamiento un poco diferente a lo que nosotros veníamos acostumbrados. Lo que hace simplemente es que recibimos una llave o algo que queremos relacionado con otro valor, que en este caso es una persona con su número de teléfono. Y aquí nuevamente tenemos el tipo de comida con su precio. Y nosotros convertimos esta llave, o key en inglés, a un índice para que en un arreglo, por ejemplo, nosotros podamos ubicar la combinación de estas dos cosas. Es decir, el nombre más el número de teléfono. Entonces nosotros tenemos que hacer algo para volver esto un número y este número nos va a representar una posición. Entonces John Smith nos representa la posición 873 y aquí guardamos esta combinación de clave valor. Entonces lo mismo aplica acá. Entonces para poder establecer esta relación, primero tenemos que nosotros establecer algo que nos permita guardar esto en un arreglo. Y pues, eso tiene sus ventajas que también les vamos a mencionar más adelante. Entonces este algo es precisamente lo que sigue ahora y con eso los dejo con Camilo. Camilo, ¿compartes o la dejo aquí nomás? No, yo creo que está bien si lo dejas ahí. Listo, Listo, perfecto. muchachos. Bueno, entonces veamos qué es eso del hashcode. Bueno, básicamente es como tal una forma de, por así decirlo, calcular un identificador único o pues que se espera que sea único para cada instancia de una clase. Y pues ese identificador es el que se va a usar en las estructuras de tipo hash, como los diccionarios, como la clave. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pueden ver qué es. Entonces, pues es el código único que les estaba hablando. Es útil para la ubicación rápida de un objeto. ¿Esto por qué? Bueno, creo que lo vamos a ver más adelante, pero partiendo de un código es mucho más sencillo pues acceder a la ubicación de un objeto en un tipo de estructura hash, ya que este tipo de estructuras por debajo están empleadas con arreglos. Entonces, haciendo un par de cálculos se puede saber en qué índice de ese arreglo está ese objeto. Y pues ese cálculo se hace partiendo del código hash. Y pues aquí podemos ver, bueno, ya lo vimos, concepto clave en estructuras que agrupan objetos en base a su hash. Bueno, por favor, puedes seguir. Vale, otra creación, ese hashcode como tal ya es la posición a la que me refería antes. Es hashcode. Exacto. O bueno, de cierta forma. Sí, listo. Bueno, entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, por lo general hay mucha libertad para que vos calcules un código hashcode, pero pues ya es como tal una costumbre o seguramente porque así es más eficiente calcularlo de tal forma que vos coges
todos los atributos, por así decirlo, que están asociados a tu objeto o a tu clase, y a partir de esos atributos sacar sus propios códigos hash y combinarlos para así vos tener, por así decirlo, un código hash único partiendo de tus atributos que seguramente si son complejos, si son varios, muy difícilmente van a ser iguales a los de otro objeto. Entonces, así como que estamos intentando alcanzar esa unicidad que, o sea, partiendo de que el objeto sea único. Y bueno, aquí de pronto no queda muy claro esto de que se combinan los valores hash de sus atributos. Por lo general siempre vamos a encontrar atributos que van a ser más pequeños que, o van a ser un poco más, por así decirlo, primitivos. Entonces, por lo general, el cálculo del código hash se hace basado en cadenas. Y por lo menos en Java, las cadenas o la clase string ya tiene su cálculo hash implementado. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, la clase persona y queremos calcular su código hash, basta con coger los atributos string que tiene esa clase persona y sacarle sus valores hash. Creo que eso sería. Juan, ¿tiene algo para agregar? No, por ahora no. Y también una cosa que es más, bueno, propia de Java, imagino que también de todos los lenguajes con programas de programación orientados a objetos, y es que absolutamente todos los objetos tienen una función hashcode. Eso sí, como la función hashcode que tienen viene de una clase que abarca todas las demás que se llama object, para que realmente ese hashcode tenga las propiedades que nosotros queremos, que es que si por ejemplo le pasamos el mismo objeto dos veces, ese hashcode sea igual, que sea rápido, esa función sea rápida y no tarde tanto en obtenernos ese código, porque si no, pues perdemos eficiencia. Hay que nosotros mismos definir esa función para cada una de las clases que tengamos. Claramente, si queremos usar el hashcode, pues no lo queremos, pues no es necesario aplicarlo. Entonces es como Exacto. la aclaración. Sí, sí. Se puede sobreescribir, básicamente. Exacto. Y si uno lo baja, no debería hacerlo, porque si no, pues no obtendrá los resultados que se espera. Es Listo. cierto. Entonces, en cuanto a ventajas y desventajas de usar esta técnica de hashcode, entonces la primera es que las operaciones de lectura, escritura y búsqueda son muy rápidas, son prácticamente instantáneas, precisamente porque nosotros utilizamos los atributos para ya pasar directamente a esa posición. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos los nombres, entonces tenemos que ponerle Juan, ponerle Camilo. Vamos a suponer que nosotros aplicamos una función hash, voy a pasarle aquí hdx. Y eso nos retorna para Juan la posición 3 y para Camilo la posición 1. Entonces nosotros ya sabemos que esta es la 1 y esta es la 3. Aquí está Camilo y aquí está Juan. Entonces nosotros para verificar si le pasamos otra vez Juan por acá, decimos, bueno, quiero saber si Juan está en ese arreglo. O si Juan está en esta, voy a poner aquí, voy a cerrar esto. Vamos a mostrar eso que es como la tabla hash. Tabla hash. ¿Y por qué tabla? Porque nuevamente recordemos que esto nos asocia que es con valores, y si por ejemplo en vez de este Juan estuviera asociado, digamos, a, no sé, a una tarjeta de crédito, por ejemplo, o algo así, o algo por el estilo. Entonces ya sabemos que este Camilo va a estar asociado a su tarjeta de crédito y este Juan va a estar asociado a su tarjeta de crédito. Entonces, si queremos saber si Camilo está guardado en este arreglo, entonces simplemente aplicamos esa función hash al nombre para obtener esa posición y verificar únicamente esa posición, porque sabemos que tiene que estar sí o sí ahí. Si no está, no está nada más, porque sabemos que esa función nos va a retornar ese valor siempre. O sea que si aquí no hay nada, entonces sabemos que eso no existe. Entonces, si por ejemplo nosotros buscamos Pedro, supongamos que la función hash de esto nos retorna 4, entonces sabemos que para verificar si Pedro está o no está, tenemos que ir a la posición 4, que es esta.
Pero como Pedro no está, entonces ya sabemos que no puede estar en las demás posiciones. Entonces ya con eso tenemos una muy buena ventaja, porque esa for hash es muy rápida, nos mantiene la complejidad temporal muy baja, podemos verificar de manera instantánea, si queremos borrarlo simplemente tenemos que ir a esta posición y quitarlo de aquí, directamente a la posición porque nosotros ya tenemos el nombre y todo eso. Entonces, ¿para qué es útil esto? Para usar en bases de datos donde no se necesitan ordenamientos. Esto va de mano de la desventaja que ahora les comenta Camilo. Y a lo que yo mencionaba, la parte de las tablas hash, si nosotros lo miramos aquí como por ejemplo nombre y tarjeta de crédito. Entonces esto se puede ver como una tabla. Entonces, aquí está Camilo, aquí está Juan y aquí está su tarjeta. Por eso se llaman precisamente tablas hash, porque se puede representar como una tabla. Y la otra ventaja final es que también se puede usar un solo valor como un identificador por objeto con varios valores distintos. Nuevamente con la clase persona, pues puede tener un nombre, un apellido, una edad. Entonces nosotros hacemos una combinación de estas tres para determinar. Entonces eso es lo que nos tomaría la función. Después toma todo esto y eso nos retorna del hashcode, que es como tal bueno, no necesariamente la posición, pero algo que nos permite llegar directamente a esta posición. Pero sí puede llegar a ser la posición, así como lo mostramos aquí. Hashcode y esto nos va a llevar directamente a la posición. Y ya. Entonces en cuanto a las ventajas. Entonces ya Camilo nos va a comentar un poco cuáles son como las desventajas o la parte oscura de usar ese tipo de estructuras. Bueno, dale siguiente, por favor. Ya, eso. Listo, bueno, entonces aquí tenemos varias desventajas, o sea, no todo es color de rosa. Bueno, primero, la resolución de colisiones puede ser una operación costosa, pero bueno, lo primero que debemos saber es qué es una colisión. Entonces, supongamos, como ya vimos, en estructuras como los diccionarios y eso, pues sabemos que hay una tabla. Entonces, supongamos que voy a rayar aquí, entonces como la que Juan dibujó. Entonces, tenemos una tabla donde tenemos claves, case y valores. ¿Listo? Entonces, supongamos que esta tabla tiene, por así decirlo, tres posiciones. Es muy pequeña. Entonces, nosotros sabemos que, digamos que hay dos personas que se llaman Camilo. Entonces, digamos que uno es Camilo Cordo y otro es Camilo Gutiérrez, pero las claves solo están teniendo en cuenta el primer nombre. Es Camilo, 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 Camilo y pues también está Juan, ¿no? Supongamos que el valor es la referencia a una clase ya más compleja, más complicada de persona. Supongamos que es una clase de persona. Entonces, cada referencia va a apuntar a una clase de persona. ¿Listo? Pero aquí viene el problema. Cuando nosotros tenemos objetos muy parecidos, por así decirlo, van a tener unos hashcodes muy similares. Entonces, por debajo, los diccionarios y estas cosas, cuando le metes una clave, digamos, en este caso, la clave es un string, supongamos que vamos a tener claves de esta forma. Entonces, string, diccionarios de esta forma, string, y el valor va a ir apuntado a una persona, a una clase persona. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que el hashcode de este string va a ser igual al hashcode de este otro. Y por debajo los diccionarios, cuando le pones, si vos le metas un string, por debajo el diccionario que hace es sacarle el hashcode a este objeto que le dijiste que va a ser la clave. Voy a poner rojito para que se vea más. ¿Listo? Entonces digamos que como, como literal estas dos cadenas son idénticas, el hashcode va a ser igual. Entonces supongamos que, bueno, ¿y cómo pasamos de un hashcode que puede tener muchas cifras, porque a la final es un código por lo general numérico? En algunas implementaciones puede ser también un string, pero por lo general es numérico.
¿Cómo pasamos, digamos, de un hashcode 135, que estoy improvisando, a hallar la ubicación de ese hashcode en un arreglo de 3 posiciones? Sencillo, se utiliza una función h que por lo general está definida como 135 módulo el número total de índices disponibles, por así decirlo, o de slots en el arreglo. Entonces, en ese momento es 3. Y si nosotros hacemos esta operación, nos va a dar el slot donde debe ir. Entonces, supongamos que este de Camilo tiene el hashcode número 135 y ese módulo 3, que recuerden que este módulo 3 no es estático, ¿no? Es el tamaño de este arreglo donde se está almacenando. Entonces sabemos que, bueno, no sé, pero supongamos que esto me los dio 135. ¿Cuánto da ese módulo, Juan? Da cero, de hecho. Listo, 0. Entonces, sabemos que este Camilo de aquí debería ir. Aquí la clave Camilo, un string Camilo. Bueno, lo voy a poner aquí cortico. Y el valor va a ir apuntado a la clase. Voy a poner esta es la persona 1. Un puntero a la clase, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que si entra otro Camilo, pero ese otro Camilo que entró no es el mismo, sino, digamos, Camilo Gutiérrez, que no apunta a la misma persona, sino a otra. Como nosotros estamos partiendo como con la clave que va a ser solo el nombre, y miren que los nombres son iguales, sabemos que va a tener el mismo hashcode. Y por ende va a tener que ubicarse en el mismo slot, o por así decirlo, en el mismo índice. Entonces, cuando vos vayas a meter este nuevo Camilo, que también tiene digamos que este era el P1, y este es el otro Camilo con P2. Cuando vos vas ya a meter este P2 al índice 0, que supuestamente es donde debe ir, va a encontrar que ahí ya hay alguien. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a colisionar. Entonces hay muchas formas de resolver colisiones, pero por lo general tenés que utilizar otra estructura de datos para agrupar todas las colisiones que se puedan dar en un mismo índice del arreglo. Y pues esa resolución de colisiones es muy costosa, o sea, ya no va a ser, digamos, o de uno, sino que ya pues depende de la estrategia que vos uses, pero aún así difícilmente logres una resolución de colisiones eficiente, por así decirlo. Entonces, pues esa es una de las desventajas. ¿Listo? La siguiente desventaja es que por lo general, nosotros cuando sabemos que un arreglo es estático, ¿no? No crece, digamos, como una raíz y cosas así. Entonces, ¿qué pasa cuando ese arreglo se empieza a llenar? Pues ya es como tal una costumbre y también está probado que cuando vos tengas tu arreglo, el que está por debajo estructurando tu diccionario, supongamos que ese arreglo supera el 75% de ocupación, el riesgo de colisión es alto. Entonces supongamos que ya todo esto está lleno. Entonces, con probabilidades, se comprobó que cuando vos superas esto, el riesgo de que un nuevo elemento que vayas a ingresar, eh, ya puede que el slot que tengas asignado o que se le vaya a asignar, puede que ya esté ocupado. Entonces, se va a ocurrir otra colisión y como ya vimos, las colisiones no son buenas o no son eficientes. ¿Listo? Entonces, pues eso es una desventaja, que cuando se almacenan ya muchos datos y se supera o rebosa como este umbral, pues ya empezamos a correr de que el riesgo de que las colisiones se den con mayor frecuencia. ¿Listo? Eso también es otra desventaja. La otra forma de resolver esas colisiones, bueno, no de resolverlas, sino de mitigarlas, es reduciendo este límite de ocupación sin eliminar, por así decirlo, elementos que ya estén en la tabla. ¿Cómo se hace eso? Supongamos que nosotros teníamos esta tablita aquí, ¿cierto? Supongamos que estas tenían apenas, bueno, este número de celdas. Y se llenó. Todo esto ya se llenó. Se llenaron de cosas. Entonces ya estamos en el 75% y ocurren bueno, hay mucho riesgo de que la colisión, bueno, de que ocurran colisiones a futuro. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Porque no es conveniente tener eso tan lleno, pues vamos a reducir este umbral sin eliminar estas cosas. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues primero ampliando ese arreglo, entonces se crea un nuevo arreglo
el tamaño inicial de este multiplicado por algún factor. Ya es decisión tuya si lo quieres multiplicar por 2 para que el factor como que te doble la cantidad de slots posibles, o lo puedes multiplicar por lo que quieras. Pero lo importante es que crezca. ¿Para qué? Pues para que para que este índice de ocupación se reduzca. Entonces, igual vamos a tener lo que era antes 75%, seguramente ya va a ser menor. Ya depende del factor, pero esto sabemos que sí o sí se va a reducir. ¿Listo? Pero miren que esta ampliación, ¿qué pasa? Nosotros primero tenemos que crear una nueva arreglo, ¿cierto? Sí, y aún así seguimos teniendo el arreglo original. Luego, cada posición, bueno, cada elemento que estaba guardado en el arreglo, tenemos que migrarlo o moverlo al nuevo arreglo donde va a estar contenido. ¿Listo? Pero miren que eso tenemos que hacer como tal, ese traspaso tantas veces como hayan elementos guardados hasta el momento. O sea que, ¿cuántas veces vamos a hacer esa operación? Los n elementos que hay en ese instante. Y pues básicamente ya ahí no sería una operación tan rápida. ¿Por qué? Pues porque estamos recorriendo todos los elementos. O sea que la complejidad de ampliar la capacidad de nuestro diccionario sería O de n. Lo cual pues no es tan bueno que digamos. Y bueno, la última desventaja es que no permite ordenamientos precisamente porque por la naturaleza con la cual se estructura esta tabla, partiendo del hashcode y todo eso, pues no es como permitido que vos cambies posiciones simplemente por tener pues un orden establecido, pues porque ahí ya dañarías como todo el core de la estructura. Y ya, esas son las desventajas. Pero si se sabe usar, se le puede sacar mucho provecho. Bastante. Sí, Juan, ¿tienes Los, algo para agregar? no, los ordenamientos no es que sean imposibles, solo que pues no son como las mejores estructuras si uno quiere hacer ordenamientos, sino si uno Exacto. se podría pensar en un árbol o otra cosa así, que ya de por sí te mantenga los datos ordenados. Entonces ya aquí las estructuras ya dependen del uso que les quieras dar. Si simplemente quieres poder obtener, agregar y borrar muy rápido, pues utilizas una tabla hash. Si quieres también mantener un orden, pero también quieres mantener cierto grado de rapidez en las operaciones, puedes utilizar una BD. Si simplemente quieres almacenar pocos números, puedes utilizar simplemente un arreglo, una ArrayList. Tú ya aquí las estructuras dependen pues, de lo que quieras usar. Exacto, Y todo listo. depende de la situación. Listo. Entonces ya eso sería encontrar las desventajas y ya... bueno, me he olvidado esta parte. Java tiene algunas implementaciones de las hash table y hay implementaciones variadas que no necesariamente están como con el nombre de la hash table, sino que tiene como esa función de relacionar una llave, una key con un valor. Y si eso es lo que vamos a mostrar, la implementación de las salas hash ya es un poco más avanzado porque toca tener precisamente en cuenta las colisiones y todo lo demás, y todo eso ya se sale del ámbito de principiantes, ya queda más de la mano de intermedios. Aunque no sé si realmente se haga ya también. No que se usan más las clases implementadas. Entonces Java tiene tres clases principales que se comportan de una manera muy similar. Una es la clase hashtable, que es como tal la que recibe el nombre que habíamos mencionado de toda la hash. Características de esta que se permite usar con hilos, que quiere decir que es sincronizado. Bueno, eso no lo hemos visto. Un hilo es como yo estoy ejecutando algo acá, estoy ejecutando otra cosa acá de manera paralela. Eso es básicamente los hilos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo estas dos y tengo mi tabla hash aquí en la mitad, aquí en la mitad, y ambas acceden al mismo tiempo, entonces esa tabla hash sí puede mantener como esa modificación que está haciendo a la vez. En cambio hay otras estructuras que no lo hacen. Entonces, ¿cuál es la ventaja de poder hacer eso? Que si bien tú puedes usar dos cosas en paralelo para modificar la misma tabla, eso ralentiza un poco todas las operaciones. Entonces, esa es la desventaja. Tampoco la hash table no permite nulos. No es otra de esos casos. Y bueno, eso es como datos curiosos que implementa la interfaz map y hereda de
diccionario. Cuando me refiero a área es que esa tabla también se puede manejar como diccionario. Entonces ahí viene lo que estamos hablando de diccionario al principio en toda la hash. La segunda, que es el hashmap, se comporta muy similar a esta. Y es una estrellita principalmente porque al no permitir el uso de hilos, bueno, no solo lo permite, sino que no automáticamente permite ese uso de los mismos, sino que tiene que acomodarse desde afuera. Entonces tiene una rapidez mucho, bueno, no mucho mejor, pero mejor que la de Hashstable. También utiliza la interfaz map. Y esto ya no es ya no parte de la dictionary, sino parte de Abstract Map. Y eso tiene unas funciones distintas a la dictionary, pero en esencia funciona muy parecido. Entonces ambas pueden ser usadas para lo mismo. Y lo último con el hash set, que también no es sincronizado, entonces tiene su ventaja en cuanto a rapidez. Ya utiliza la interfaz de set y el abstract set tienen como esas diferencias. Aquí una cosa que no me acuerdo, estaba seguro. Creo que el hashmap sí permitía nulos. Creo que lo puse mal ahí. Sí, aquí está. Que hay un error. Que hay un error. Aquí está. Listo. Y eso es como la diferencia. Entonces, si, por ejemplo, pues para programación competitiva, lo recomendado si se va a usar todas las hashes, pues sería usar el hashmap. Porque generalmente no se trabaja con ellos. Y ya en generalidades, todos tienen métodos de añadir, eliminar y verificar. Este verificar lo que hace es verificar si contiene un elemento, no tiene como tal una búsqueda, pero realmente lo mismo. Verificar si lo tiene. Aunque pues eso no es que todo para lo último de set. Esos métodos de hashable y hashmap, pues sí hay una forma de obtener el valor que tenemos guardado en la tabla. En hashmap aquí tiene que haber un método. Este es el método contains key, que el que verifica tienen aquí también un método que verifica si un valor está dentro de este, bueno, hash table, se puede decir así. Método put para agregar, método remover. Y efectivamente, aquí está el get. El get que retorna un valor dado de aquí. Entonces es el que me faltaba. Es este objeto de aquí. Y de hecho lo voy a poner aquí. Verificar. Si contiene un elemento y retornar un válido dado aquí. Listo, entonces como las clases más útiles y nuevamente repetir, la que más se debería usar sería hashmap, que no se use con hilos. Y esa es la que pues está por excelencia para las cosas de programación competitiva. Listo, entonces de aquí ya lo último sería el problema aplicado, entonces ya los dejo otra vez con Camilo, ahí sí creo que de pronto, bueno, me va a mostrar aquí ya. Dale. Listo, Camilo. Bueno, muchachos, entonces pues este es un problema sencillo, pero pues está bien nutrido como para ver los conceptos de la hash table. ¿Puedes darle por favor un poquito de zoom? Listo. Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es una situación donde, bueno, nos explican primero qué es, bueno, que existe una especie de árboles que poseen una madera muy dura. Bueno, esto es como mucha introducción. Y el problema como tal viene siendo que, pues, una asociación estadounidense eh, está haciendo como una especie de censo mediante imágenes satelitales de todos los árboles que están de pie en un día, ¿listo? Entonces, bueno, hacen la imagen, bueno, hacen el censo utilizando como fotografías satelitales y puedes bajar un poquito, por favor. Listo, entonces aquí lo que nos dicen es que la primera línea es el número de casos de prueba, ¿listo? Seguido de una línea en blanco. Y bueno, cada caso de prueba consiste en una lista de especies de árboles, ¿listo? Entonces es como, bueno, no recuerdo qué especies hay, pero es una lista de especies de árboles, pero entonces cada línea es un arbolito, ¿listo? Entonces cada línea va a ser un árbol, pero bueno, no, es un árbol, pero lo que entra por el input es básicamente el nombre de la especie.
Entonces, listo, perfecto. Puedes bajar por favor mejor. Entonces miren que aquí tenemos que vamos a tener una sola, por así decirlo, un solo caso de prueba y las con un espacio aquí separaditos, y entonces aquí empieza el censo. Entonces en la fotografía se pudo observar un árbol de esta especie, Red Alder. Entonces luego se observó un árbol de esta especie, hash, y así sucesivamente se observó otro árbol aquí de esta especie y otro árbol aquí de esta especie. Y miren aquí se observó un árbol, pero de una especie que ya había sido avistada anteriormente. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente, cada línea debajo del espacio en blanco, este de aquí, va a ser un árbol con su especie. ¿Listo? Entonces, el problema lo que nos pide es como ir almacenando cada arbolito que vamos encontrando y a la final decir de cada árbol, por así decirlo, cada árbol qué cantidad o qué porcentaje representa de toda la población de árboles en la captura o en la imagen satelital. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos que, supongamos que tenemos este gráfico de torta y sabemos que aquí tenemos un árbol hash, bueno, otro árbol hash, aquí tenemos otro, y esto vendría pues, en total tenemos 4 de esa especie, ¿cierto? 4 de esa especie. Además tenemos uno de estos, tenemos, bueno, un cypress, tenemos por otro cypress, no. Entonces solamente hay un cypress, coma. También tenemos, bueno, el red holder, que es este de aquí. Luego aquí tenemos, bueno, también, solo tenemos uno también. Y así sucesivamente. Entonces, en algún momento, pues nosotros vamos a tener que sumar toda la población de árboles, o sea, pues este número total de líneas. Y vamos a tener que, por ejemplo, para el red holder, decir cuántos árboles red holder. Bueno, primero calcular cuántos encontramos en el censo, por así decirlo, y de la población total de los árboles avistados en el censo, cuántos corresponden al red holder. Entonces podríamos tener, digamos que, supongamos que habían varios de estos, ¿no? Entonces el red holder tiene una población, digamos, de 17%. 17%. Y además, bueno, y además, puedes bajar por favor un poquito. Uy, ahí viene un poco. Entonces, además, primero tenemos que calcular cuál es la proporción de esos árboles en la población total. Y además aquí dice que se imprime qué cosa. Primero, en cada línea se tiene que imprimir alfabéticamente el nombre de la especie. Supongamos que el hash con un espacio y después el porcentaje que él representa en la población total de árboles censados. Entonces, bueno, supongamos que el hash se repetía muchas veces y alcanzó el 33%. 33%, pero además tenemos que ponerle los 4 dígitos decimales. Entonces tenemos que ponerle, supongamos que fue 33,4256. Entonces es básicamente eso. Ver todo el censo de árboles uno por uno. Recuerden que una línea es un árbol, cada línea es un arbolito y la línea representa la especie del árbol. O sea, es un árbol y su especie. Entonces vamos a ir encontrándonos ciertas ocurrencias, digamos, de hash y vamos a ir cada vez que nos encontremos un hash, necesitamos llevar un contador en algún sitio que nos permita al final tener cuántas ocurrencias de cada especie de árboles hay y para con esto tener el total de todos los árboles avistados y así después saber cuál es la proporción de hash en todo el censo. Entonces tenemos la especie, cómo salía la especie y a su lado el porcentaje de árboles de esa especie que se encuentra en la población total de árboles. Creo que eso es todo el problema. ¿O Juan tiene algo? Sí, no, eso es todo. Exacto, entonces Es toda la básicamente es esencia. eso, muchachos. Digamos que aquí es un 20% y ya 50%. Y aquí el concepto de tabla hash viene relacionado precisamente con esos nombres de las especies de los árboles,
porque son estos nombres, pues aparte de ser únicos, porque pues ya es un punto positivo para el hash, tenemos un valor que en este caso no va a ser el porcentaje, podría serlo de cierta forma, pero no, sino que es la cantidad de árboles que se llevan contados de esa especie. Entonces la solución se basa precisamente en ir contando e ir actualizando ese valor en la tabla hash para la parte del porcentaje y para la parte de ordenamiento, porque como ya había mencionado, que la tabla hash no sirve para ordenar, entonces tenemos que tener aparte una lista, en este caso sería una array list, que guarde los nombres de todas las especies de los árboles, que la ordene alfabéticamente. Ya sabemos que el tipo de string tiene un implementador compare, entonces se puede ordenar, estos son métodos comparables. Y simplemente vamos recorriendo todo ese arreglo y vamos obteniendo de la tabla hash los valores de porcentaje. Entonces es como la esencia de la solución. Entonces ya les muestro lo que yo ya he hecho y yo pues abierto, pero no. Ese programa ya lo había trabajado desde antes, entonces tengo un repositorio, que es este. Y aquí tengo la solución. De hecho, ese repositorio se lo voy a dejar en el chat por si lo quieren consultar. Y aquí tengo dos soluciones. La main 1 utiliza la implementación de tabla hash de Java y la main 2 utiliza una implementación, si se puede decir a medias, de una tabla hash de manera propia. Entonces lo primero que se hace es, bueno, aquí no utilizo un escáner, sino que utilizo un buffer de ruido, esto de pronto lo tocan un poco más en términos, o pueden consultarlo, es una manera que es un poco más rápida de leer cosas. Y lo que hago es simplemente luego obtener el número de casos de prueba, y eso es para leer la línea en blanco. Luego hago un ciclo for que recorre todos los casos de prueba que se han venido probando y define una variable que se llama total trees, que en un principio empieza en 0, porque pues en ese momento no hemos contado árboles. Luego entonces aquí voy a hacer un poco de zoom. Luego entonces aquí ya creo la tabla hash, que van a ser los árboles y su cuenta. Entonces por eso string, que va a ser la especie de árbol, y integer, que va a ser la cantidad de árboles que se han contado hasta ese momento. Luego está la lista que había dicho de especies, que va a tener todas las especies no repetidas que se han visto en el árbol. Entonces luego leo una línea. Y esa línea que va a tener, en vez de línea, puede llamarse especie. Eso lo que va a tener es un árbol de los que se ha ido entrando por la entrada, como la redundancia. Y mientras todavía haya árboles, es decir, mientras esto sea diferente de nulo o sí, algo así. Entonces yo voy a verificar si esa nueva línea que nos entró ya está agregada en la hash table. Es decir, si ya se agregó un árbol de esa especie, y si no se ha agregado ningún árbol, entonces yo sé que tengo que, agregar la especie a esa hash table de árboles y definir la cuenta en ese momento como 1. Además, también tengo que agregar al array list de especies la especie nueva que esto entonces descubrió. Entonces nosotros sabemos de que si una especie que no está agregada en la hash table tampoco está agregada en la lista. Entonces no es necesario recorrer la lista para verificar si ya está la especie, sino solamente mirar la tabla hash. Y en el caso de que sí la contenga, voy a obtener ese valor de la hash table, esa cuenta que llevamos a ese momento para esa especie. Entonces la vuelvo a una variable que se llama current count species, es decir, la cuenta actual para esa especie en específico. Y luego vuelvo a colocar en ese árbol la misma especie, pero ahora, ese árbol no, en esa hash table, pero ahora le sumo 1 a esa cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace internamente aquí cuando se obtiene el mismo árbol? Aquí no estoy seguro si lo reemplaza o no, pero creo que lo reemplaza. Entonces se reemplaza el valor que estaba de esa especie, porque es el mismo. Entonces, como sabe que es el mismo, entonces simplemente cambia el valor. Entonces esta función actualiza para lo que había antes con el valor más 1. Luego, una vez recorrido toda esa lista que nos han ido pasando de árboles,
ordeno la lista de especies para que queden ordenados en orden alfabético. Entonces utilizo la clase collections, el método .sort y ordeno las especies, o sea, la lista de especies, esta de aquí. La ordeno y luego lo que imprimo es, cojo, eso es el for each, es decir, para cada especie en especies, utilizo un printf. Este printf lo que hace es imprimirlo con un formato. Entonces este formato que tenemos aquí es un formato que nos va a permitir imprimir con punto decimal, con solamente 4 puntos decimales. Entonces esto lo que nos va a decir es que primero recibimos una cadena, que es lo que tenemos aquí, esta primera parte, y luego el siguiente parámetro que nos va a recibir es un número que nos va a decir que lo pongamos con 4 puntos flotantes, pues eso significa la F, que es lo mismo que decir 4 puntos decimales. Entonces este número que ponemos acá ahora va a ser impreso únicamente con 4 decimales. Y el barra n es simplemente para mostrar el salto de línea, porque el printf no tiene salto de línea. Y este que está aquí es como un arreglo para el formato de la salida. Creo, no me acuerdo por qué era esto. Y no, creo que es para imprimir, creo que es para la salida. Creo que era algo de formato. Bueno, eso era algo de formato. Ya, no es tan importante. Lo que importa es eso que está saliendo y toda la idea de lo que se hace. Y listo. Esto es la solución a ese problema. Este enlace lo puedo dejar incluso en el video también para que lo tengan presente. Y ya, eso sería todo por ese problema. Y ese sería el último problema que ya miraremos en estas sesiones. Entonces con esto ya terminamos todo lo de todo el semestre y es el fin de esa etapa del viaje. La idea con eso es que ustedes tengan la posibilidad de seguir avanzando en la programación competitiva, seguir investigando qué es que se puede hacer, cómo puedo optimizar, qué más puedo aprender de ese tema, cosas así. Entonces, es recomendación. Java se usó Java nuevamente precisamente porque es un poco más sencillo para enseñar y aprender. Pero el lenguaje como por excelencia que prácticamente todo el mundo usa es C++. Entonces, recomendación, aprendan ese lenguaje. Ya es un poco más complicado porque tiene una sintaxis un poco distinta y tiene como una lógica un poco diferente a la que tiene Java, precisamente por el tipo de lenguaje que es. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero sí es un poco distinto. Entonces la idea es que puedan aprender ese lenguaje y explorar otros lenguajes. También Python sabe ser, no tanto en programación competitiva, pero sí también es bastante útil. Entonces ahí les quedan esas recomendaciones. Y ya, eso sería todo por esas sesiones, por ese semestre, y espero que tengan unas felices vacaciones, pues, si tienen vacaciones. Y ya, esto sería todo. Sí, Esto sería muchachos, todo. como les dijo Juan, pues esto con este curso, bueno, este club, este nivel, y lo que estamos intentando es darles a ustedes algunas bases para que puedan seguir avanzando en esto de la programación. Esperamos también que en la programación competitiva, que sigan en este mundo, y pues esperamos que les haya servido para todos sus ámbitos profesionales y bueno, lo que sea que estén haciendo en este momento. Listo. Yo ya creo que con eso, Camilo, puedes dejar de grabar. Listo.